Comunicate con La Expiación. WhatsApp, mensajes al 155 765 2768 o llamanos al 4951 3139. Continuamos en el aire de La Expiación aquí por FM La Boca para concretar nuestra entrevista del día de hoy con el actor Mariano Bertolini, protagonista, uno de los protagonistas de la película Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. Esta es una película dirigida por Rodrigo Fernández Engler. Bueno, esta película no solo abarca lo que es el conflicto bélico de las Islas Malvinas, sino que abarca una etapa anterior, la adolescencia, donde estos chicos estaban de novios o tenían un grupo de amigos en el barrio y luego sorpresivamente y sin mucha explicación se ven involucrados, se ven adentro de las Islas Malvinas, se ven adentro de un buque llevándolos a las Islas Malvinas. Y luego va a abarcar también el después, ¿no? Las secuelas, la exclusión social, acá tengo la injusticia también anotado. ¿Cómo pasa esto? En palabras de Mariano, en otra entrevista, ha dicho cómo pasa esto de no encajar en la sociedad. Esto es importante. Vamos a ver si en minutos nos comunicamos con él para hablar de esta película que a 35 años de la Guerra de las Malvinas abarca lo que es el conflicto bélico más importante que tuvo el país. Que no soy malvado, no. De vez en cuando fumo solo para reír. Sabes también que siempre pierdo algo y tú tienes lo mucho que perdí. Si te vas, no queda nada. Y como bien anticipamos recién, estamos en comunicación telefónica con el actor Mariano Bertolini. Mariano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hablar contigo. Bueno, ante todo, muchas gracias por atendernos, por estar del otro lado. Quiero prestarte... Ustedes, por favor. No, la verdad que quiero prestarte mis felicitaciones por tu trabajo, el de todo el equipo, sobre todo el de Rodrigo Fernández Engler, el director de la película. Yo creo que sin lugar a dudas he visto una de las mejores películas argentinas en mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias por el halago. Quería comenzar de esta manera para que sepas que, obviamente se estrenan muchas películas por día, pero creo que con el respeto que han tratado el conflicto, el conflicto bélico de Malvinas, me parece que respeto, y el clima que han tratado la película me parece que es digna de conversar, ¿no? Sí, te agradezco tus palabras. Yo creo que el cine nacional es un esfuerzo gigante de cada producción, de cada director, de cada equipo. En este sentido, nuestro proyecto tocaba algo que es muy nuestro, que nos compete a todos como argentinos, y lo encaramos de esa manera, con sumo respeto y compromiso. Es un proceso muy largo llevar a cabo una película, y tanto así fue para nosotros también como actores, con respecto a lo que tiene que ver con la preparación, por lo que eso implicaba, y el respeto del tema que estábamos tocando, y porque sobre todo estábamos tocando algo que tiene que ver con la vida de las personas, con experiencias, con dolores, con heridas abiertas, y rendir nuestro homenaje de la más humilde manera, haciendo todo el esfuerzo que pudimos y que pusimos con todo el amor que hicimos la película, para que el pueblo argentino en su totalidad pueda verla y se pueda reflejar en su propia historia, y también hacer una reflexión al respecto de cómo somos como sociedad, ¿no? Claro, y ¿qué pensaste cuando se presentó esta oportunidad? Que tengo entendido que te habían llamado inicialmente para el papel de Ramón, para otro soldado. Sí, ¿Cómo fue cuando te llegó la propuesta, y después cuando tuviste la posibilidad de leer ya tu personaje asignado, ¿no? Claro, Rodrigo es de Córdoba, y él venía trabajando con el proyecto como hace 4 años,
y una vez que se le dio la instancia de poder hacerlo, después le sucedieron un montón de cosas también que le modificaron lo artístico en su proyecto, y había visto mis trabajos y bueno, me convocó y me seleccionó entre gente que estaba buscando y me dio el guión y me dijo qué quería hacer, y obviamente yo quería hacer el personaje que terminé haciendo, pero él en principio me dijo, pero estás más grande, así que claro, me gustaría que hagas el otro personaje que es un poquito más grande que el personaje de Juan Soria, Ramón Molina, que es la contrafigura. Y bueno, empezamos a trabajar, yo estuve unos meses trabajando en ese personaje también, hasta que después por una cosa o por la otra, y convencerlo, se dio cuenta que podía yo, digamos, dar ese physique du rol que tenía que ver con el ser de alguien más chico. Me lo fui a ver afeitado una vez que vine a Córdoba, sí, con el pelo pintado, porque tengo unas canas ya por mi edad, y fue muy graciosa la anécdota. Y bueno, y él ahí enseguida cuando me vio me dijo, claro, podés dar de las dos cosas, porque lo que tenía la película interesante, que como cuenta el antes, el durante el conflicto, pero luego hay una elipsis de tiempo que es indeterminada, pero más o menos son unos 10 años, estaba bueno el aspecto que yo por ahí le podía brindar desde mi experiencia humana y de la edad que tengo, para poder encarar como lo real. Entonces podía jugar con esa magia que tiene el cine de los cortes de los tiempos, y podía dar una cosa como la otra. Entonces nos pusimos a trabajar de inmediato, y bueno, fue un proceso como muy lindo, la verdad, es porque estuve yo en contacto con cuerpos psicólogos, ya venía trabajando, como bien te decía, con el otro personaje, pero bueno, fue inmiscuirme también en un proceso creativo distinto, porque para mí fueron hacer como 3 personajes distintos dentro de un mismo personaje, porque la psicología de ese personaje, por las cosas que le pasaban, tenía características muy distintas en cada etapa de la película que se contaban. Así que fue como un trabajo muy profundo, muy extenso, y con mucha gratitud de poder hacerlo, para poder darles este homenaje a los que fueron, pelearon, quedaron allá, y también a los que volvieron. Un poco la película lo que viene a hablar y a poner también sobre la mesa es todo el valor que hay que reconocerles a aquellos que quizás quisieron ir o no quisieron ir a ese conflicto, y cómo quedaron, ¿no? Y que hoy son parte de nosotros como estructura de sociedad, y bueno, hay que reconocerlos y hay que valorarlos y hay que cuidarlos y hay que escucharlos en sus necesidades. Sí, Mariano, bienvenido ante todo. Interpretás a un excombatiente, ¿no?, llamado Juan Soria. ¿Cómo trabajaste este acercamiento, no? Porque no es que hiciste un excombatiente, sino que te involucraste en la historia, te adentraste. ¿Cómo trabajaste el acercamiento? En principio fue trabajar todo lo que tenía que ver, obviamente, con uno como actor. Se trata de nutrir de todas las aristas posibles para poder entender y poder como ponerse en la piel de alguien que vivió eso, en el sentido de lo humano y de lo histórico. O sea, sí, de lo histórico, obviamente que uno socava y recauda toda la información posible. Rodrigo es una persona, el director Rodrigo Fernández Engel, es una persona que es como una eminencia en lo que tiene que ver con la sabiduría de lo que sucedió en Malvinas, con lo que es Malvinas, y a la vez él también nos facilitó a cada uno de nosotros como actores los contactos necesarios. Yo soy el único personaje, el que interpreto a Juan Soria, es el único personaje de ficción que está en la película. Todos los demás personajes son reales, sí, son personas reales que les pasó tal cual se retrata en la película. Y la función que viene a cumplir el personaje de Juan Soria es hacer del inconsciente colectivo, ¿no? Es hacer como una mirada desde un punto de vista, pero reflejar la realidad de todos también de alguna manera. Entonces él me puso en contacto, estuve trabajando muchas veces y mucho tiempo con el coronel Miguel Lamadrid, que me abrió la puerta de su casa, digamos, un centro de recuperación de veteranos de Malvinas. Él trabaja con un cuerpo de psicólogos, entonces yo ahí pude como captar y hacerme como un mapa, una guía de todas las, sobre todo lo que tenía que ver con la tercera etapa de este personaje, ¿no? Sí. Que tiene que ver con todas esas patologías de la posguerra, ¿no? Entonces muy particulares y muy específicas. Si bien la gente no lo sabe, muchas cosas que no saben, por ejemplo, se suicidaron muchísimos más de los que murieron allí combatiendo, claro, para que la gente lo sepa. Entonces el trauma de la posguerra es algo que sigue vivo hoy entre nosotros. Entre enero y febrero se suicidaron 22 personas más. Entonces es algo que está latente, los conflictos de esa índole
se desarrollaron y se profundizaron 10 o 15 años después de la guerra. Ellos no tuvieron ningún tipo de contención por más de 10 años cuando volvieron, ni gubernamental ni nada, con respecto a poder acceder a lugares donde ellos podían tratar esos temas. Tampoco tuvieron reconocimiento, socialmente les fue muy difícil a la gran mayoría volver a insertarse. Entonces la película un poco lo que trata de hacer es un poquito de memoria, historia, y también poner ahí sobre la mesa todos estos temas. A mí en lo personal me tocó, así como te decía, me preguntabas vos, todo lo técnico que tenía que ver con eso. Bueno, también tuvimos una semana de entrenamiento militar donde estuvimos viviendo en un cuartel militar en Córdoba antes de empezar el rodaje para la preparación de todo lo que tiene que ver con el orden cerrado, caminar, digamos que es moverse, hablar como ellos, todo, manejar las armas. Eso fue como estuvimos viviendo una semana digamos, de colimba de verdad, con entrenamiento fuerte, para que no nos trataron como actores, nos trataban como realmente se trataban en ese momento a los reclutas. Entonces tuvimos como una especie de entrenamiento, cada uno por su lado, además después también de cada uno trabajar con los compañeros, con Florencio Torrente, con Tronconi, con Sergio Zurraco, con Fabio de Tomaso, trabajar los vínculos de cada uno en particular y en especial por separado. Y bueno, de esa manera, con una preparación así como muy, muy extensa de muchos meses, desembarcamos, para usar la palabra que ellos usan, en el rodaje. Entonces, de todas maneras, en el rodaje mismo también estábamos asesorados por gente que estuvo, que participó del conflicto y que estaba al lado nuestro constantemente para asesorarnos. A mí lo más interesante me pareció, digamos, si bien es una superproducción, en el sentido de que tuvimos que encarar toda esa cosa técnica, tuvimos que aprender a hacerla, una cosa muy ajena, ¿no?, a uno, porque yo nunca tuve aspiraciones militares. Claro, sí. Luego toda esa parte que yo te mencionaba, que tiene que ver con lo humano, fue como muy, muy enriquecedor, porque también tuve como mucho contacto con ellos de verdad y con sus problemas y sus traumas, para tratar de ver de qué manera uno podía plasmar en lo que uno interpretaba, desde la verdad de uno, poder acercarse a la realidad de ellos. Tengo entendido que también llamaste amigos, ¿no?, o gente con la cual ya has trabajado para tener esta afinidad, para generar este vínculo que se generaba entre los combatientes, de Malvinas, que estaban a la buena de Dios, estaban en esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar con sus vidas, ¿no? ¿Es así? Creo que tengo entendido eso, que estabas con amigos. Sí, es tal cual lo mencionás. O sea, en realidad cuando Rodrigo me ofrece el proyecto, la propia estructura del proyecto y la estructura en el sentido de la forma en la que se iba a filmar, exigía que no solo sean excelentes profesionales, sino que además haya una afinidad y una altura humana para poder encarar el proyecto, primero por lo que había que representar, y segundo por las circunstancias del rodaje. Nosotros hicimos una película con un esfuerzo enorme, en el sentido de que viajamos más de 7.000 kilómetros por todo el país en colectivo. En el rodaje estábamos en el medio de la nada, digamos, como si estuviésemos realmente en un campamento militar. Fueron circunstancias que quizás los actores no estamos tan acostumbrados, cuando una vez que trabajamos salís y entrás, ¿no? Por un poco decirlo, ¿no? Como que sabes. Entonces, yo sabía un poco la naturaleza de este proyecto, hablándola mucho con el director, con Rodrigo, sabiendo lo que esto iba a llevar, el esfuerzo que iba a requerir y la altura y la calidad humana que teníamos que tener para no flaquear en ningún momento ante cualquier circunstancia, que inclusive también nos pasaron muchas circunstancias naturales, de grandes tormentas, vientos, cosas que tuvimos que vivir en el sur, que a veces nos impedían filmar, y teníamos que esperar o no, volver a ir y dormir muy poco. Entonces necesitábamos como que realmente también ese espíritu de grupo se genere y se geste, ¿no?, para poder hacer la película, sí. Que se sientan cómodos también. Sí, más que cómodos, porque cómodo, la verdad que yo te voy a decir que no sé. Cómodo estoy en mi casa mirando una película, pero en realidad que se sientan contenidos desde el sentido humano de que todos estábamos en la misma y que todos estábamos peleando para que la película se haga y se realice, porque una película de una envergadura sobrenatural para lo que tiene que ver con una película argentina, con respecto a la guerra, ¿no? Sí. Y nunca es inédita, nunca se hizo una película tan grande. Entonces, si bien existió todo el soporte para eso,
también requería de que nosotros, factor humano también, esté a la altura de esas circunstancias, y no es una superproducción de Hollywood. Entonces vos tenés tu motorhome, que te tiras a dormir la siesta, esperas 3 horas para volver a filmar otra escena. Claro, no. Estábamos en un tanque tirados al costado de la... y fue muy divertido, y a la vez fue como una experiencia humana también, ¿no? De vivirlo de esa manera, que a la vez nos hacía, de alguna manera, nos hacía sobreponernos y también aparejarnos a muchas situaciones que tenían que ver con estar viviendo y sintiendo algo real, tal cual se estaba reflejando en la película, ¿no? Claro, además el traslado de una locación a la otra, ¿no? El hecho de compartir tantas cosas juntos, ¿no? Con los demás compañeros del elenco, y eso también hacía como una construcción a sí, en realidad esa semilla se sembró cuando hicimos ese entrenamiento militar, claro. Que yo, digamos, como que los conocía de muchos lados, pero quizás entre algunos todavía no tenían tanta experiencia en vivir juntos. Entonces, esa semana de convivir todos y exponernos a determinadas circunstancias en donde como grupo te tenías que cuidar porque te venían balas de afuera, nos sirvió un montón también como espíritu de comunidad y de grupo, y después para poder filmar ahí sí estuvimos cómodos entre nosotros, eso quiero decir, como saber que confiábamos en el otro, que si le faltaba algo al otro lo saltaba alguno para cumplirlo, o en fin, digo, nos cuidábamos, nos cubríamos, y yo creo que bueno, salvando las enormes distancias, porque no estábamos filmando una película, la gente que tuvo que vivir esa experiencia, hablando con ellos, ellos peleaban y se defendían de su vida, y de la patria pasaba a ser su hermano, que era la persona que tenían al lado, o sus familiares que los estaban esperando. Entonces, obviamente que nosotros no tuvimos la experiencia ni nada, porque no estuvimos en una guerra, pero la presión psicológica, a eso me refiero, pero sí el espíritu de hermandad y de lealtad y de grupo, lo teníamos, y yo creo que eso se logró y se vio reflejado en la película también. Sí, bueno, también es imposible no remitirse después de cada escena o antes de cada escena a que esa representación que uno está realizando puede haber ocurrido realmente. Entonces, además los escenarios son, bueno, yo no conozco Malvinas, no creo que vos tampoco, pero están muy bien recreados por lo que son las fotos y todo. La gente que ve la película, que estuvo en el conflicto, o inclusive nos ha sucedido de manera graciosa estar en festivales. Estuvimos en Pinamar la última vez, y una persona nos dijo, la primera pregunta de la conferencia de prensa fue ¿cómo fue filmar en Malvinas? Claro. Entonces, digamos, es un fiel reflejo de que desde el desconocimiento o la gente misma que estuvo, el scouting, como se llama en la película, fue acertado, y tiene un grado de fidelidad enorme con respecto a la topografía que tiene que ver con las Malvinas y lo sucedido. O sea, también así digamos el general Reyes, que hoy vive y fue el personaje que hace Fabio Di Tommaso, que era el subteniente en la película, él estuvo desde el principio en la película y todo, y cuando lo vio, y inclusive al estreno fue su grupo, digamos que fueron quienes vivieron todo eso de verdad, lo han sentido representado de una manera muy fidedigna. Así que la verdad que el mayor respeto y homenaje a ellos, sobre todo también a los que volvieron, que la siguieron peleando también, o sea, por supuesto que a los que están allá en suelo argentino, como todos creemos que son las Malvinas, a sus familiares, el mayor respeto, y sobre todo también a los que volvieron, la siguieron peleando para poder encarar su vida nuevamente, después de haber vivido semejantes circunstancias de experiencia, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, si tuvieras que quedarte con una escena de esta gran película, como hablábamos, una escena que cuente un poco más qué le pasa a Juan Soria, a tu personaje, que es un personaje, como bien vos decías, ficticio, pero es la historia de quizás la mayoría o muchos soldados. Una escena que te haya quedado quizás. Bueno, es difícil seleccionar sobre mi trabajo, porque todavía lo tengo como muy pegado, ¿no? En mi mente, en mi experiencia del corazón y sentimientos de todo lo que yo puse cuando trabajaba cada escena. Quizás si lo miro más objetivamente, creo que la escena que es clave y crucial, no quiero contarle la película a la gente, tiene que ver con esa redención, ¿no?
con ese despertar que tiene el personaje, y que también la película tiene un mensaje, digamos, de redimir los traumas a través de los vínculos, ¿no? Y a través de apoyarse con las personas que uno más quiere, que tiene al lado, que quizás no lo puede ver, y buscar un sostén desde ese punto, ¿no? Para poder evolucionar. Yo creo que también es una lección humana lo que nos da la película, de que yo a veces lo tomo simbólico eso, ¿no? Más allá de que estemos hablando de las Malvinas y de la guerra y los traumas, a veces uno deja de mirar al lado. Creo que también eso también habla la película en el sentido de la cuestión egoísta, ¿no? Y que por eso están estas personas hoy entre nosotros que tienen heridas abiertas, no resueltas, y también desde adentro, desde ellos mismos, poder apoyarse en las personas que aman y poder salir adelante. Claro, bueno, hay un momento, o varios momentos, no quiero profundizar mucho, pero hay un momento en la posguerra en la cual, bueno, tu personaje colapsa un poco, sí. Se harta un poco de que lo olviden, de que, como le pasó a muchos, de no, esto que decías vos en otra nota, que era no encajar en la sociedad. Sí, fue muy difícil. Bueno, y tu personaje, la verdad que en ese momento es cuando uno se confunde, y se lo cambiaron, porque en ese momento de posguerra, tu mirada está perdida. Vos sos es que él no puede mirar. En realidad la mirada no es que está perdida, no puede mirar. El trabajo que yo hice fue no poder mirar a los ojos a una persona, poder encarar la realidad, poder decirle lo que siente. Generalmente como con vergüenza, ¿no? Como trauma posguerra, y la gran mayoría de ellos fue el encierro, ¿no? El encierro para adentro, porque la verdad que después de haber vivido semejante experiencia y tan fuerte y tan trascendente en la vida, hay muchos que han podido, como retratan otros personajes. La película está bueno porque siempre te ponen las dos caras de la moneda. Pero bueno, en este caso esta persona, hasta que no viene alguien de afuera y se lo dice, no lo puede ver, y no puede ver la vida, no puede ver la realidad, no puede encarar su propia realidad y salir adelante. Como con vergüenza, ¿no? Digo, como que tu personaje en un momento siente vergüenza. Lo que ¿no? pasa es que esa vergüenza tiene que ver con un contexto social, tiene que ver con algo. A ver, en algún punto es una consecuencia, no es una gestión propia y autorreflexiva. Tiene que ver con un contexto, tiene que ver con que ese propio dolor y ese propio trauma que tiene, también la sociedad no lo ha ayudado a resolverlo, ni desde gubernamental ni desde contexto social. O fíjate que lo que dice en un diálogo el personaje en la película, que yo trabajé mucho sobre ese monólogo, lo retoqué mucho, puse muchas cosas mías también. La palabra hipócrita la agregué yo, sea, en el sentido de que somos una sociedad. Por eso es necesario ver esta película, por eso es necesario analizarnos, por eso es necesario vernos como un espejo también en lo que le sucede al otro. Por eso esa gente que fue, dio su vida, volvió, la que quedó todo, o sea, no ha sido reconocida y valorada, y fíjate vos, 35 años después necesitamos todavía todo el tiempo estar diciendo, miremosnos, porque eso es el reflejo de nuestra sociedad. Así somos, de hipócritas también. La gente fue a pedirle al Tigre un día que se vaya, y el otro día fue a decir que bravo, vivan la guerra y las Malvinas. Entonces, tengamos cuidado con esas cosas, porque más allá de las cosas, de las decisiones políticas, hay algo que nos toca a todos como personas y seres humanos y como estructura social. Entonces, es muy importante que la gente pueda ver la película para llevarnos algo, ¿no? Llevarnos algo dentro nuestro, que nos haga reflexionar de cómo vivimos como sociedad, y también abrazar a estas personas, darles el valor que merecen, reconocerlas, y yo creo que es la única manera de que podamos generar una integridad, poder generar algo entre todos, porque si no va a ser una cosa siempre de porque vos tal cosa, vos tal otra. El mismo personaje lo dice, a mí me mezclan con la dictadura, con este otro, y que tuve que ver yo con todo esto. Claro, sí. Haya querido ir o no haya querido ir, de las dos instancias, ¿no? Yo creo que de alguna manera nos refleja como sociedad la película. Entonces es importante y es muy necesario, yo creo, hacer lo que en tiempo y forma lo que ellos por lo menos se merecen, y que a la vez nos hacen ver cómo somos como sociedad, ¿no? Claro, Mariano, la verdad es que todo este trabajo ha sido un gran homenaje, ¿no?, a nuestros héroes, y yo quería preguntarte, ¿no?, más a nivel personal, saliendo un poco del personaje de Juan Soria, ¿qué significó, ¿no?, para vos ponerte en la piel de un héroe
sabiendo que también después iba a ser vista esta película por algunos excombatientes. Bueno, la verdad es que si lo tengo que pensar no lo hubiese dicho porque me hubiese generado como mucha... No sé, en realidad yo lo encaré con el sumo respeto y compromiso posible que podía dar de mí, o sea, uno cuando está interpretando no está desde afuera. Entonces yo traté de brindar mi corazón y todo lo que yo podía darle al personaje y a lo que le estaba sucediendo dramáticamente en cada circunstancia de la película para que eso fuese real, confiando por supuesto en todo esto que estuvimos hablando anteriormente, que tiene que ver con el mensaje que tiene la película y con este homenaje que nosotros le estamos haciendo a nuestros héroes, y este reconocimiento y este análisis que estamos haciendo sobre nosotros y el prójimo. Entonces la zambullida mía fue de lleno, digamos, no puedo ser ajeno a eso porque no hubiese podido interpretar como lo hice. Entonces realmente es muy lindo hoy. Tu pregunta me trae en realidad a lo que vivo hoy, que es la devolución de ellos, que cuando voy a las funciones los veo y me abrazan o nos abrazamos y nos ponemos a llorar juntos, y la verdad que a mí en ese sentido la película, yo tengo un concepto muy solidario, muy veo sufrir a alguien al lado mío y me hace mal, ¿entendés? Sí. Entonces veo a alguien revolver la basura y me hace mal a mí como persona. Ahora, hay mucha gente que hay muchos problemas y muchas cosas que no suceden, y esta es una grande también que tenemos que revisar y que sanar. Esta herida está abierta hoy por hoy. Entonces yo creo que a mí me agudizó mi visión sobre un sentido de un colectivo vulnerable que todavía hoy sigue peleando por un montón de cosas que no pudo conseguir y que sigue con los problemas que tiene y que realmente se merece desde el punto de vista de la sociedad por todo lo que vivieron, ¿no? Cuando uno está al lado de ellos y ellos te cuentan y lo que les pasó y todo, uno me parece como que te cuenta una película de ciencia ficción, pero no puedes creer. Es como puede ser una persona que después de todo lo que vivió y lo que dio y lo que hizo y lo que le tocó vivir haya vuelto y no pudo, ¿entendés? No pudo encajar, o la sociedad no lo reconoció, los gobiernos tampoco, o sea, hasta ahora, ¿no? Obviamente que ahora se cumplieron un montón de esos deseos y de esas luchas que ellos tuvieron, pero bueno, es muy fuerte para uno desde el punto de vista humano la devolución de ellos, del agradecimiento, de reflejar tal cual les ha sucedido lo que les sucedió. Bueno, justamente hablabas de las heridas abiertas, ¿no? Algo que me pareció interesante y no quiero dejarlo pasar es esta frase romántica que tienen las cruces de Darwin, que es justamente la que le da título a la película, que es Soldado Argentino, solo conocido por Dios. Y digo, la película también nos ayuda a reflexionar, que no es una frase que está buena, ¿no? Digo, en ese sentido de que hay cuerpos que no están identificados, hay familias que todavía esperan, ¿no? Totalmente. Bueno, eso, nosotros pensá que la película la filmamos hace 2 años. Eso no estaba en agenda. Claro. O sea, cuando Rodrigo, el director, quiere hacer una película sobre Malvinas, su segunda película, la primera película, Las Cartas a Malvinas, le pregunta a Alejandro Betz, che, ¿qué puedo hablar sobre Malvinas? ¿Cuál es un tema interesante? Porque cada historia es única y hay miles de películas para hacer. Betz le dice, fíjate la leyenda del soldado Pedro, googleala, así le dijo. Claro, porque entonces, Alejandro también es de Córdoba. ¿Sí? Claro, Alejandro vive en Córdoba, él bueno, aparece en la película, para las personas que no lo conocen se van a dar cuenta cuando vean la película quién es y cuál es su historia. Él es una persona que se sintió argentino toda su vida porque nació en las islas y estuvo ahí y vivió ahí, y entonces dijo, esto está mal y las islas son argentinas, y para vivir de acuerdo a sus convicciones. Luego el conflicto, cuando se terminó, le dijeron 48 horas te tenés que ir si querés seguir, o sea, viviendo, por decirlo de alguna manera. Entonces él siempre defendió y habló sobre la soberanía argentina sobre las islas. Entonces, para no irnos mucho del tema, sí, pero es increíble. Digamos, Alejandro le tiró la piedra, el puntapié inicial a Rodrigo al ponerse a investigar le saltó la película en algún aspecto, pues también la película habla sobre muchas otras cosas, pero fue un tema, como decirlo, adelantado que nosotros hicimos en la película y no estaba en la agenda del día.
si viene una pelea y una lucha de los familiares. Por eso digo, la película tiene algo muy interesante que no habla solo de... habla de todo, pone todos los temas arriba de la mesa y deja que nosotros saquemos nuestras conclusiones, pero sobre todo hace un foco sobre lo humano. Dejando de lado todas las cuestiones políticas, hace un foco sobre lo humano y sobre eso que vos decís, las familias, los que tuvieron que ir, cómo volvieron, qué les pasó, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de todo eso? Entonces yo creo que es necesaria en ese sentido verla, porque tiene que ver con nosotros, con lo que somos, ¿no? O sea, más que nada que con eso. Claro, bueno, espero que finalmente se cumpla esta requisitoria de conocer quiénes son esos soldados que quedaron ahí. Y la verdad que, Mariano, ha sido un privilegio y un placer escucharte. Yo creo que la película, como bien dije al principio, para mí es un éxito, pero un éxito en cuanto a llegada, ¿no? En cuanto a conmover. No es una película que busca el morbo, sino que busca, como otras películas que por ahí buscan el morbo, sino el bélico. Sí. Sino que tiene esto de que nos ponemos en la carne y en la cabeza de los soldados de una manera, como bien vos decías durante la charla, ¿no? Introspectiva, íntima, con respeto. Y eso, bueno, la interpretación tuya más un equipazo hubo detrás, creo que hacen que sea una gran película. Bueno, agradezco mucho tu tiempo, tus palabras, tu reflexión también, que creo que nos hace bien a todos. Y bueno, espero que como bien vos decís, nos llegue a cada uno, y que bueno, podamos seguir adelante tratando de construir un mundo mejor. Eso es todo. Mariano, bueno, como también bien decía mi compañero, la verdad es que fue un honor estar hablando con vos y que nos hayas contado todos estos detalles de este gran homenaje, ¿no? que es para los excombatientes, y es un gran reconocimiento para nuestros héroes. La verdad es que te felicito, y felicito también a todo el elenco, que han hecho entre todos un gran trabajo. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, espero que aunque sea... Yo la verdad que todo este tiempo que estuve viviendo un poco la devolución, no la vuelta de todo eso, claro. La verdad es que si bien me siento muy orgulloso de haber estado en el proyecto y participar ya desde el vamos, aunque a uno solo o a varios o a los que sean les haya sido, de esas personas les haya sido fiel ver su reconocimiento y su homenaje, la verdad que para mí la misión está cumplida. Yo creo que sí, y bueno, con los espectadores creo que has hecho la otra parte. Bueno, te agradezco un montón. Mariano, te esperamos pronto en el cuando programa. Cuando quieran, un placer charlar con ustedes, y muchísimas gracias por la entrevista. Hablaremos de vientos de agua y de otras... De lo que quieras. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Buenas noches, Mariano. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos 20 y 46 y siempre continúo. Recién conversamos con Mariano Bertolini, actor de la película Soldado Argentino, solo conocido por Dios, del director cordobés argentino Rodrigo Fernández Sencler. La verdad que creo que es su segunda película, y la verdad que es una película preciosa en cuanto al mensaje. Creo que Mariano lo ha dicho en sus palabras profundas, en cuanto a cómo se involucró con el personaje, a sus objetivos, a lo que recibió de los combatientes. Creo que es, admiración pura, la verdad. Sí, se nota en las palabras de Mariano la transformación, cómo le ha tocado, ¿no? Hacer este personaje, interpretar a este excombatiente. Me parece que la película es muy emotiva, y lo ha emocionado a él y a todo el equipo, y la verdad que a todos también nos ha emocionado. Me parece que todo el mundo la tendría que ver, esta peli, y es un gran homenaje, como bien le dijimos. Había un video que circulaba hace un tiempo, medio amarillista, que me acuerdo que decía: si sos argentino, escucha lo bueno, si sos argentino, anda a ver esta película a todos los cines del país, Soldado Argentino, solo conocido por Dios. Para que no sea una frase cliché que se encuentra en unas cruces de Darwin, de un soldado que no sabemos quién es, que pronto ojalá sepamos quién es, y la familia sobre todo, no nosotros solamente como sociedad, sino las familias sepan quiénes son esos soldados. No es una cuestión romántica, por más que se diga eso solo argentino, igual están
la familia siempre espera, eso es la realidad. Hace poco había un documental, me acuerdo en Inca TV, que ahora no se llama más Inca TV, pero había un documental que las madres decían, yo hasta que no vean los nombres en una lista, no vea su cuerpo, yo lo sigo esperando, todos los días lo sigo esperando, decía. Y bueno, eso da un poco piel de gallina, pero si te parece te invito a escuchar un tema que no es el de Lerner, pero es el de la banda de sonido de Iluminados por el Fuego. Vamos a escucharlo entonces. Nada si te va.